Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir este programa tan especial para nosotros que nos permite contestar sus preguntas, sus inquietudes. Y agradecemos siempre esa colaboración suya que permite que este programa continúe siendo relevante y actual cada semana. Es, por supuesto, un privilegio estar con ustedes y quiero invitar ahora al pastor Selambor a estar con nosotros aquí. Placer estar con usted ahora. Gracias, pastor, por venir al programa. Y pastor Manrique, bendiciones con usted también por estar aquí con nosotros en este programa para compartir y dialogar y responder a las inquietudes de los televidentes. Vamos, antes de iniciar el programa, a invitar al pastor Manrique, que nos dirijas en oración, por favor. Claro que sí, vamos a orar, oramos. Querido Padre que estás en los cielos, estamos felices de poder compartir, Señor, con todos los televidentes, las personas que nos ven a través de los diferentes dispositivos en cualquier lugar del mundo, este programa que nos ayuda a resolver inquietudes de la Biblia. Danos mucha sabiduría, Señor, a este panel para poder responder las inquietudes. A cada persona que nos ve, llénale de tu gracia, de tu espíritu y permítenos sentir tu presencia en esta hora, tu guía maravillosa. Amplía nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. 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 Muchas gracias. Y vamos pues entonces a iniciar esta sesión de preguntas. Ustedes conocen a dónde pueden enviar sus preguntas, que es tv@sumtv.org. Y voy a invitarles ahora a que escuchen la pregunta que nos envía Alicia. Esta pregunta de Alicia Calderón nos dice lo siguiente, y en realidad tiene dos preguntas ella. Dice lo siguiente: quería, por favor, que me ayuden con tres preguntas. Son tres en realidad, dice aquí. La pregunta es, si Satanás va a imitar a Jesús en todo, hacer milagros, curaciones, se paseará por la tierra como Jesús, entonces mi pregunta es, ¿cómo distinguiremos la mejoría de salud de alguien enfermo si es por Jesús o es el maligno? Porque Jesús seguirá ayudándonos hasta el tiempo del fin, ¿no? ¿O es posible que en oración pidamos a Dios ayuda y que Satanás responda como Dios? ¿Cómo lo distinguimos? Así que esta es la primera pregunta de ella en cuanto a Satanás. Si viene, o inclusive ahora, hará milagros, ¿cómo sabemos si es que son de Dios o si son Satanás? Y si en el tiempo, cuando Satanás venga, hará posible que Él se adelante y responda a la petición de una sanación o una curación y sea Satanás el que sane y no Jesús. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto sobre esta primera pregunta de Alicia? Yo quisiera comenzar diciendo que ella tiene razón en que Satanás va a hacer milagros y puede hacer milagros. Y la Biblia presenta varios textos de eso, y como este programa lo ven tantas personas, pues es bueno que comencemos desde ahí. Mateo 24:24. Mateo 24:24. Podemos leerlo para mirar acerca de esas señales que Satanás hace, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, todos los falsos cristos y falsos profetas, pues no provienen de Dios, provienen de Satanás, ¿verdad? Y van a hacer milagros para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Y es bueno que entendamos cómo Satanás trabaja. Y para eso miremos un texto que está en 2 de Corintios, el capítulo 11. 2 de Corintios, el capítulo 11, y allí vamos a poder leer desde los versículos, quizás el versículo 13 al versículo 15. 2 de Corintios 11, 13 al 15. A ver, dice aquí la palabra de Dios, 2 de Corintios 12, 13. 11, 13 al 15. 13 al 15. A veces las páginas se pegan. Ok, dice aquí, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, Mateo 24:24 nos habla que habrá falsos profetas y falsos maestros. Sí. Y entonces aquí nos está advirtiendo el apóstol Pablo que muchos de ellos se hacen pasar por ministros de Dios, por ministros del Evangelio, que son falsos porque el mismo Satanás se hace pasar por un ángel de luz, por un ángel santo y puro y bueno. Eso quiere decir que muchos de los milagros que van a venir, pues son milagros que van a venir
de personas que no viven el Evangelio, que aparentan vivir el Evangelio, que aparentan ser ministros de justicia. Así que más que diferenciar si el milagro proviene de Dios o el milagro no proviene de Dios, es diferenciar a quién, o sea, a quién voy a acudir pues para que se haga un milagro. Y aquí hay un problema bien serio, y es que hay muchos cristianos, esto va a ser una prueba para los adventistas del séptimo día, y está siendo una prueba, porque hay cristianos que van buscando milagros en lugar de buscar la verdad. Correcto. Y ese es un gran problema. Los cristianos, los hijos de Dios, los adventistas del séptimo día, deben buscar la verdad. Claro que Dios obra milagros dentro de la iglesia adventista. Yo he visto decenas, cientos de milagros de sanidades cuando los ancianos y pastores con fe han orado, han ungido a personas. Yo mismo he sido testigo de cientos de esos. Eso existe. Dios se manifiesta, pero tengan cuidado cuando son estos tipos de obreros fraudulentos. ¿Y cómo sabe usted si es un obrero fraudulento, si es un verdadero apóstol o es un falso apóstol? Bueno, vamos a tener que mirar un texto de Isaías, el capítulo 8, el versículo 20. Isaías capítulo 8, el versículo 20. A ver qué nos dice el Señor en su palabra. Isaías 8, versículo 20, y dice aquí la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Eso quiere decir que si se están siguiendo a personas que no guardan la ley, que no guardan la palabra, que no guardan el sábado, que son personas que viven una vida o presentan un evangelio incorrecto, pues ya estamos en el lugar equivocado, ¿verdad? Eso como primera medida. En segundo lugar, ya después de haber presentado estos textos, que Satanás sí lo hace, que Satanás engaña a la gente de esa manera, la hermana Juay advierte en muchas partes que la obra de Satanás es hacer ese tipo de trabajo engañoso. Yo les voy a recomendar que hay una sección pequeñita de tan solo una página, que es la página 141 y 142 del libro Eventos de los Últimos Días. Ahí se recogen unas citas del Espíritu. Es una compilación de lo que va a suceder al final del tiempo, y los compiladores colocaron por lo menos 4 citas allí. Quisiera compartir quizás 2 no más, 2 no más de esas. Y dice Eventos de los Últimos Días, página 141. Escucha. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifieste más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? La hermana Juay está diciendo que va a ser una prueba para los adventistas. Así que ningún adventista tiene que ir corriendo detrás de un milagrero. Correcto. Esa es una prueba de fidelidad. Así que no andemos en eso, porque finalmente podemos caer en el error de estar recibiendo un aparente milagro del diablo. Y ella muestra cómo el diablo lo hace. Y aquí la segunda cita que quiero compartir con ustedes. Miren cómo hace los milagros. En el mismo libro, página 142, párrafo 1. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. Bueno, el diablo haciendo milagros. Enfermarán a las gentes arrojando sobre ellas sus ensalmos, y luego quitarán su hechizo e inducirán a algunos a decir que los enfermos fueron curados milagrosamente. Satanás ha hecho esto vez tras vez. Y si ustedes siguen leyendo las otras 2 citas de Espíritu de Profecía, ahí en la misma página de Eventos de los Últimos Días, página 142, encontrarán que esas escenas se repetirán más al final de la historia, y que los adventistas tendrán que enfrentar esa prueba. Entonces, por eso mi punto aquí, a la persona que nos escribe, es decirte, más que saber si el milagro es de Dios o no es de Dios, es en dónde andas tú pidiendo milagros. Ahí es donde está el asunto, para que no caigamos en la trampa de estar bajo la influencia de ministros de Satanás y bajo la influencia de demonios que ponen un mal, una enfermedad en las personas, y que luego simplemente con esos ministros se quita ese mal, y entonces le hacen creer que hay una sanidad cuando eso no es cierto. Quiero mencionar 2 puntos. El primer punto está allí en el pasaje que leyeron de 2 Corintios 11. Ok, pues. En el versículo 2 y 3 dice: porque os celo con celos de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y luego dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
que es la vista, el oído, etc., vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, trae a colación la tentación de Eva aquí. Cuando uno vuelve allá, uno se da cuenta que Satanás disfraza el error como si fuera la verdad. La serpiente era muy hermosa. La hermana White dice que la serpiente tenía voz melodiosa. No era la serpiente la que estaba hablando, tenía voz melodiosa. Halagó la belleza de Eva. Le dijo, tú no sabías que la serpiente sabía hablar, pero ¿sabes cómo yo aprendí a hablar? Porque comí del fruto. Imagínate que si comes del fruto vas a ser sabia como yo. Un engaño, pero tremendo. ¿Cuál era la única protección de Eva? Dios dijo que no comamos. Punto. Y nosotros vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así debió ser. No se hubiera guiado por el milagro, sino que se hubiera guiado porque Dios les dijo, no coman. Claro. Ahora, en 2 de Tesalonicenses 2, encontramos otra vez cómo podemos distinguir un falso milagro de uno verdadero. Hay que mirar los frutos de la vida de la persona, como mencionaba el pastor Manrique. Y los frutos de muchos de estos son mayormente un evangelio de prosperidad y popularidad. Los milagreros generalmente son así. Sí. En 2 de Tesalonicenses 2 está hablando del anticristo final, que está obrando por el poder de Satanás. Y dice en el versículo 9, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora viene la razón por la cual se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no, aquí viene otra vez, no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, el conflicto es entre la verdad y el engaño por no obedecer la verdad. Así que a la ley y el testimonio, dice la Sagrada Escritura. Ahora, la hermana White, en Primeros Escritos, página 87 y 88, ella dice que a los adventistas se les van a aparecer entidades disfrazados de familiares que murieron. Van a hablar con el mismo tono de voz. Van a decirles cosas que solo ellos sabían durante su vida a la persona con quien están hablando. Y dice ella que harán milagros para sostener lo que ellas están diciendo. Ella dice que será un engaño, pero terrible. Sí. ¿Cómo podemos protegernos? Los vivos saben que han de morir, mas los muertos no saben nada. Con la verdad. Vete, punto final. La verdad. Cuando Satanás falsifique la segunda venida de Jesús, porque la va a falsificar, va a personificar a Jesús. Claro. ¿Cuál va a ser la protección? Se va a parecer a Jesús en Apocalipsis 1, dice la hermana White. Brillante, le brilla el rostro. Dice que va a hacer milagros. Dice que va a hablar algunas de las verdades que habló Jesús cuando estaba en la tierra. ¿Cómo va a saber el pueblo de Dios que ese no es Cristo? Dos razones. Satanás está caminando en la tierra. Y sabemos que Apocalipsis, de que 1 Tesalonicenses dice que lo vamos a recibir en el aire. En las nubes en el aire. Y en segundo lugar va a decir que Él ha cambiado el día del reposo del sábado al domingo. Por la enseñanza de ese personaje se sabrá que no es de Dios lo que Él está haciendo. Así que tenemos que empaparnos de la Sagrada Escritura y tenerla como una arma contra cualquier engaño de Satanás. Es en realidad que quizás quisiera aportar con este pequeño punto, compartiendo lo que ustedes hablan. En Deuteronomio 13, versículos 1 al 3, hay una advertencia que desde ese entonces Dios le dio a Moisés. Y uniendo lo que ustedes acaban de decir, noten cómo dice aquí la palabra de Dios. Poderoso pasaje. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños
y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, el peligro nuestro, pues ambos mencionaban, es de que dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo fiel al Señor, se levantarán en estos días individuos que ya sean muertos, que han muerto en la fe, se levantarán, o personas dentro de las redes del Señor, de la red de Dios, del pueblo de Dios, con esta idea de dar sueños, dar visiones o dar señales, prodigios que se cumplen, pero con el objetivo de desviar a las personas en una dirección contraria a la Escritura y a la palabra escrita y a la revelación que Dios nos ha dado como pueblo de Dios. Así que el mayor peligro es que si empezamos a creer la evidencia de los sueños o de los milagros o de las obras poderosas que se hagan físicamente, esto no da ninguna evidencia de que realmente Dios está con ellos, porque si no hablan o no hacen conforme a la palabra, no hay luz en ellos, y por eso hay que cuidarnos de eso. Sin embargo, pastor, yo quisiera cerrar este punto diciendo que si alguien tiene un problema de salud, hay que orar. No, por supuesto. Y ungirlo. Y ungirlo. O sea, hay que hacer lo que Dios nos mostró en su palabra. Porque yo he visto a personas de cáncer curadas, personas como las que hemos orado en el hospital y que los médicos han desahuciado y se han levantado. O sea, lo que quiero decir es que Dios tiene mucho poder, que el poder está en disposición de nosotros, sus hijos. Solo tenemos que clamar con fe y esperar los milagros, pero no caer en el error de andar buscando milagreros fuera de aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta de Alicia, que nos dice lo siguiente. Dice, si Jesús se hizo hombre cuando murió en la cruz, entonces desde que intercede por nosotros en el santuario, ¿es un ser divino? ¿No tendrá naturaleza humana ninguna? ¿O conserva algo de la naturaleza humana? Así que ella está preguntando, como Jesús se hizo hombre en la cruz, dice cuando se hizo hombre en la cruz, ¿será que a la hora que intercede por nosotros en el lugar santísimo, Él ya dejó de ser hombre o tiene todavía algo del hombre? Tal vez esa es la inquietud de Alicia, que de paso es de España y está agradecida por el programa, así que agradecemos también a Alicia que nos escriba desde España. ¿Cómo podemos contestar esta pregunta de una forma que pueda Alicia comprender este concepto de Jesucristo y su naturaleza ahora mismo en el lugar santísimo? Bueno, hay un punto que tal vez hay que corregir un detallito aquí en la pregunta, donde dice, si Jesús se hizo hombre cuando murió. El Señor Jesucristo no se hizo hombre cuando murió, se hizo hombre en la encarnación, cuando se encarnó. Juan 1, versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía y luego yo sé que el pastor Manrique tiene algunos versículos que estábamos hablando fuera del aire, pero quiero leer una cita del Espíritu de Profecía donde la hermana White dijo lo siguiente. La naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada a la naturaleza divina del Hijo de Dios. No. Las dos naturalezas, la divina y la humana, se combinaron misteriosamente en una sola persona. El hombre Cristo Jesús. En Él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Nosotros no podemos entender esto. Lo aceptamos por fe. Es el misterio de la encarnación. Exacto. De alguna manera, el Cristo divino en el cielo se encarnó en la humanidad y tenía dos naturalezas, una sola persona, no dos personas. Es muy distinto decir que eran dos personas que decir que tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana en la misma persona. Nunca entenderemos eso, porque es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús, desde que se encarnó, por la eternidad,
seguirá siendo Dios y seguirá siendo hombre en una sola persona. No me pidan que lo explique porque no puedo. No, claro, es un misterio, ¿verdad? Sí. Pero lo que como adventistas sostenemos que Jesucristo es 100% divino y 100% humano. Y hay varios textos de la Biblia, pues hay demasiados textos de la Biblia Vamos a leer algunos. que evidencian eso. Quizás veamos uno rápidamente. 1 Timoteo 2.5. 1 Timoteo 2.5 dice Dios en su palabra, un texto muy conocido por todos. 1 Timoteo 2.5. Dice el Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cómo presenta el apóstol Pablo aquí a Jesucristo, que ya para este entonces habían pasado muchos años de su muerte, pero él ve a Jesucristo en el cielo como un intercesor por nosotros? Y dice, el que está allá es Jesucristo, hombre. O sea que queda claro que aquí tenemos una evidencia de que la naturaleza de Cristo, aunque ahora mismo está en el cielo, aunque ahora mismo intercede por nosotros, es una naturaleza humana, es Jesucristo hombre. Pero también es cierto que hay otros textos que hablan acerca de su naturaleza divina. Quizás voy a mostrar dos. Uno de ellos, cómo lo presenta Juan el Bautista. Juan el Bautista en Juan 1:29. Evangelio según el apóstol San Juan, el capítulo 1, el versículo 29. Juan 1:29 lo presenta como el Cordero de Dios. Claro. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Correcto, dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, presenta al Cordero, quiere decir alguien que quita el pecado. El único que puede quitar el pecado es Dios. Claro. Ahora, eso mismo se encuentra en Apocalipsis 5:6, ¿no? Apocalipsis 5:6, para poder hablar acerca de la eternidad de Cristo. Entonces tenemos Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 6. No sé si lo tienes, pastor. Sí, pastor. Dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, nuevamente aquí tenemos otra alusión a Cristo y no vamos a explicar todas las imágenes que aparecen aquí por razones de tiempo, pero el punto es que en medio del trono ahora, en el reino de los cielos, esa misma condición de cordero que muere por todos los seres humanos como expiación por el pecado, pues se mantiene ahora siendo Él nuestro intercesor en el reino de los cielos y cubriéndonos con esa sangre preciosa que derramó en la cruz. Entonces, notemos que para poder haber sido el cordero inmolado se necesitaba a alguien perfecto. Y el único perfecto, ya que los hombres somos imperfectos, pues tenía que ser Dios mismo. Por esa razón encontramos ahora aquí combinadas las dos naturalezas, tanto la naturaleza humana, que Él la tiene actualmente, y la naturaleza divina, sirviendo como ese cordero inmolado por la expiación de todos nuestros pecados. En el primer capítulo del Deseado de todas las gentes, se titula Dios con nosotros. La hermana White dice que Jesús tomó la naturaleza humana para conservarla para siempre. Así es. Jesús siempre será nuestro hermano, sanguíneo, Qué bendición. porque cuando se encarnó, tomó la naturaleza humana para siempre. En ese sentido, por causa del pecado, Cristo está más cerca de nosotros que si no hubiera pecado el hombre, porque Cristo es nuestro hermano, de nuestra naturaleza humana es Él, algo espectacular. Y eso también deja ver algo más, pastor, deja ver también el gran precio del sacrificio. Ahí está el sacrificio, porque Él se sacrificó por la eternidad por nosotros. Por eso en Zacarías 13, versículo 6, leemos, y le preguntarán, hablando de Jesús, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esta va a ser la evidencia de que su naturaleza está unida con la nuestra para siempre y por ende sus señales de la muerte estarán por siempre con Él. Que Dios los bendiga y los guarde y esperamos vernos aquí en un próximo programa de Me Gustaría Saber. Bendiciones para ustedes.